Bienvenidos sean todos a este servicio de adoración y de predicación de la palabra de este domingo 5 de julio del año 2020. Gracias al Señor que usted nos está viendo y hoy vamos a adorar a nuestro Dios. Primeramente lo vamos a hacer con cantos. Este primer canto que vamos a entonar se llama Abre mis ojos. Lo cantamos. Adelante. Después de haber alabado a nuestro Dios con este hermoso canto, vamos ahora a ponernos en las manos del Señor, porque siempre que nosotros estudiamos la Biblia o hacemos algo espiritual, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para este efecto. Así que cierre sus ojos, le invito para que oremos. Señor y bendito Padre, gracias por darnos la oportunidad de tener esta meditación en tu palabra. Sé tú el que nos enseñe y, Señor, que no hable el hombre, sino tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que todo esto que vamos aquí a reflexionar sea para nuestro bien, para nuestra vida espiritual, que sea mejor para ti y que tú nos enseñes y nos edifiques, Señor. Que no salgamos igual de como comenzamos cuando empezamos a ver este video. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahora les invito a que sigamos alabando a Dios, ahora con un himno. Si usted tiene himnario bautista, es el número 146. De todos modos, en su pantalla va a salir la letra y se llama Santa Biblia para mí. Cantemos juntos.
La predicación del día de hoy se va a basar en un texto bíblico. Es una de las cartas que escribió Pablo a una de las iglesias que él fundó, que es la iglesia en Corinto. Entonces, el libro se llama Segunda Carta a los Corintos. Y vamos a buscar el capítulo 11, y de ese capítulo 11 vamos a leer los versos del 3 al 4. Si usted no tiene Biblia a la mano, en la pantalla va a aparecer el texto y también va a escuchar usted la voz que lo está leyendo. Adelante, leamos 2 Corintios 11, del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No hay otra cosa que ocasione más sufrimiento y problemas a la humanidad que el engaño. El problema número uno que destruye matrimonios y familias es que el marido engaña a la mujer o viceversa. No te imaginas con qué frecuencia los consejeros cristianos o los terapeutas reciben solicitudes de ayuda por este tipo de situación. Pero el engaño está incrustado en lo más profundo de la sociedad actual. Los hijos engañan a sus padres diciendo que ya hicieron la tarea para poder ponerse a jugar. Muchos mercadólogos engañan al consumidor con publicidad exagerada y falsa. Y cuando compras ese maravilloso producto te das cuenta que no era lo que te estaban prometiendo. Las sectas religiosas, como los Testigos de Jehová, los mormones, Pare de Sufrir y muchas otras, quieren engañarte y alejarte de Dios con falsas doctrinas que no están basadas en la Biblia. Los homosexuales quieren engañarnos haciéndonos pensar que el género, es decir, si eres hombre o mujer, no está determinado por tus características físicas o genéticas, sino por una preferencia personal. Muchos medios y en internet y en la televisión quieren engañarnos con noticias falsas. Incluso hoy ya tiene su nombre en inglés, ¿verdad? Las fake news famosas. Y también hay otros medios que nos engañan tachando de noticias falsas a noticias que sí son verdaderas, ocasionando con esto aún más confusión. Ya no sabemos ni cuáles son verdaderas ni cuáles son falsas. Hay quien engaña a los maestros copiando en los exámenes y hay quien engaña al fisco declarando mal sus impuestos. También hay empleados que engañan a sus patrones haciéndoles pensar que sí trabajan mucho, o patrones que engañan a sus empleados pagándoles mucho menos de lo que merecieran. Pero, ¿sabes qué? Hay alguien a quien no se le puede engañar. ¿Adivinas quién es? Dios. A Dios no lo podemos engañar. Si tú tienes Biblia, puedes leer ahí en Gálatas 6:7. Se los voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Otra versión dice, Dios no puede ser burlado. ¿Qué significa que cada quien cosechará lo que ha sembrado? Pues que todo lo que hacemos nosotros, incluyendo o empezando con el engaño, va a tener sus consecuencias. Y a veces esas consecuencias son muy graves. Y siempre que hayas engañado o que trates de engañar a Dios,
también tendrá sus consecuencias. Pero bueno, vamos a ver, hemos hablado ya mucho del engaño, pero ¿qué es en sí engañar? ¿Qué significa? El diccionario dice hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Te lo voy a leer otra vez. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. También otro diccionario dice obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer que algo es verdad cuando no es verdad. Entonces, no solamente el engaño es decir una mentira, sino convencer a la otra persona de que esa mentira es la verdad. ¿Te estás dando cuenta de la perversidad del engaño? ¿De lo que es un engaño en realidad? Es como cuando un ladrón se viste como policía y tú confías en ese policía que está para rescatarte, pero resulta que en verdad viene a robarte. Ese es un engaño. Cuando el engaño se descubre, todo se derrumba y desencadena toda suerte de sentimientos negativos, culpabilidad, odio, coraje, enojo, vergüenza, etc. En muchos países se han descubierto corrupciones, por ejemplo, en el gobierno, e incluso le ponen la palabra inglesa gate, ¿verdad? Hace muchos años surgió el Watergate por parte del presidente Nixon y sus colaboradores. Y esto no es más que cuando se develó que había un engaño y que no nos estaban diciendo la verdad a los ciudadanos. Y eso, pues nosotros estamos aquí en México, no crean que nada más en México hay ese tipo de corrupción o engaños o fraudes. En todo el mundo existen, en todos los países. Entonces, quedamos en que a Dios nadie lo puede engañar. ¿Y por qué nadie lo puede engañar? Bueno, porque Él conoce toda la verdad. Nada se esconde a su mirada. Y de hecho, Dios es la verdad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Si el engañar es hacer algo que es falso, hacerlo como verdadero, entonces por definición Dios es lo contrario al engaño. Él es la verdad. De hecho, Dios quiere que todos conozcan la verdad, que nadie sea engañado. Y eso nos lo dice claramente la primera carta de Pablo a Timoteo 2:4, que dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso precisamente tenemos la Biblia, donde se encuentra la revelación que Dios hace al hombre. Si usted no lee su Biblia, puede ser engañado fácilmente. Por eso es importantísimo que usted conozca la Biblia, la lea, la memorice, incluso memorice no toda, no se puede quizás toda, pero los versos, los textos más importantes o más trascendentales para su vida. Porque el engaño puede llevarle a la perdición eterna. Porque si nos engañan, como decíamos hace un momento, comprando un producto que no es muy bueno, o nos engañan algún político, o incluso alguien nos hace un fraude con dinero, no es tan importante como si te engañan espiritualmente y te encuentras en peligro de ir al infierno. Vamos a regresar a nuestro texto original que está en 2 de los Corintios,
Segunda carta a los Corintios 11. Vamos al verso 3 y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí vemos que todo el desastre de la humanidad comenzó con un engaño. La serpiente, que era manejada por Satanás, con astucia engañó a Eva. Ella desobedeció el mandato específico de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y comió de ese fruto. Y luego también le invitó a su esposa a que hiciera lo mismo. Entonces Adán también comió. No hay tiempo de leerlo ahorita todo, ni sería un estudio completo o una predicación completa, pero usted puede leerlo en su casa en Génesis 3, o quizás ya lo ha leído, pero yo le invito a que lo lea nuevamente, que lea todo Génesis 3, capítulo 3. A raíz de esta desobediencia, el pecado entró al mundo y pasó de Adán y Eva a todos los seres humanos, desde entonces hasta ahora. Tanto el hombre como la mujer y la creación en general fueron receptáculos de una maldición de parte de Dios por haber desobedecido ese mandato. Entonces aquí en esta carta Pablo le decía a los creyentes de la iglesia de Corinto que él temía por su fe. Dice: temo que vuestros sentidos sean engañados o extraviados de Cristo. ¿Cómo se pueden extraviar los sentidos? Bueno, déjenme comentarles brevemente que algunos gobiernos en el mundo, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, hicieron investigaciones acerca de la psicología del ser humano y surgió una importante herramienta que utilizaron para sus fines. A esa herramienta la denominaron propaganda. Su objetivo era lograr que las personas tomaran alguna decisión específica o hicieran una acción deseada. La propaganda fue utilizada exitosamente por varios países, por ejemplo, por China comunista, por Rusia socialista, y Estados Unidos no se quedó atrás. ¿Quién no recuerda el famoso cartel del tío Sam apuntando con un dedo y diciendo: te necesito en el ejército? Los millennials pueden buscarlo en Google. Entonces, la propaganda utilizaba imágenes, dibujos, incluso caricaturas, y textos cuidadosamente preparados para convencer al lector. Pero sobre todo, hacían un seguimiento y un reforzamiento psicológico intenso. Por varios medios se decía lo mismo y en todo el día estabas escuchando lo mismo. Camionetas de sonido, radio, panfletos, carteles, todo decía lo mismo. ¿Les suena familiar esta técnica? Hoy se está usando una maquinaria de propaganda enorme, pero esa propaganda tiene como objetivo el ser anticristiana. ¿Cómo? Ahorita le voy a explicar. Esta propaganda que hoy estamos viendo en todos los canales y medios de comunicación, incluyendo el Internet, tiene como objetivo extraviar nuestros sentidos. Otras traducciones dicen corromper o pervertir nuestros sentidos, porque en todo lugar escuchamos lo mismo. Desde que vamos al kinder, a la primaria, a la secundaria, los programas de televisión, los documentales, el Internet, las películas, todos nos refuerzan lo mismo. En la creación del mundo, Dios no intervino para nada. Si usted le pregunta a cualquier escolar cómo surgió el universo, le va a decir: pues de una gran explosión. Dios no tuvo nada que ver. También se nos refuerza que Dios no creó al ser humano. Los seres humanos no somos más que otro animal. Un animal, dicen ellos, muy avanzado.
Otra de las cosas que nos enseñan con esa propaganda anticristiana es cuando mueres, allí termina todo. No hay nada después de la muerte. Te deshaces y ahí quedaste en la tumba y se acabó. Otra técnica que Satanás utiliza es la burla para engañarnos. Hoy incluso se le da un nombre, desde hace tiempo está de moda, el nombre de bullying, es un nombre en inglés. Cualquiera que se atreve a decir lo contrario de lo que dice la propaganda es un blanco fácil de todo tipo de burlas. Es decir, no te refutan con razones, no te dicen, oye, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué piensas que Dios sí creó al mundo? No, simplemente recibes insultos y mofas. Jaja, míralo, es un fanático, míralo, es un ignorante. Entonces, todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Por eso, incluso desde ese tiempo, desde el tiempo en que estaba Pablo escribiendo a los Corintios, ya temía por su fe, porque decía, ustedes pueden ser extraviados o engañados. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, mucho la palabra ciencia. Y la palabra ciencia se utiliza como una autoridad máxima para todo. Basta con que alguien diga, estudios científicos han demostrado esto o aquello, para que todos crean que sí es cierto. Pero olvidamos que la ciencia es un método para comprender la verdad que está limitado a la observación. Y las cosas que no puede observar, pues no existen. Entonces, cosas como el amor, la espiritualidad, la paz, eso la ciencia no lo puede medir. Tampoco puede medir a Dios y por lo tanto no existe para la ciencia. Ahora, la ciencia es un método empírico, no es la verdad absoluta. Y la ciencia también ha demostrado equivocarse a lo largo de la historia. Antes se pensaba, por ejemplo, que un material que se llama asbesto, quizás ustedes lo conozcan, era muy bueno para hacer tinacos y para hacer techos y otras cosas, y muy barato. Hoy se sabe que es muy cancerígeno y muy malo para la salud. Hace años la ciencia médica trataba a las personas utilizando un metal que se llama mercurio y que es el más tóxico que existe. En los años 40 o 50 había doctores que recomendaban a las personas que podían fumar e incluso que era bueno para la salud. ¿Puede creerlo? Pues búsquelo en sus libros de historia o búsquelo en internet. Entonces, no porque diga, es que la ciencia lo dice, ya con eso es verdad. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto bíblico, ahí en 2 Corintios 11, del 3 al 4. Vamos a leer el verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nosotros les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba criticando duramente a los corintios. Decía que eran muy crédulos, creían cualquier cosa. Entonces llegaba alguien con un supuesto Jesús que no tenía nada que ver con el Jesús que nos enseña la Biblia, y ellos le hacían caso. Entonces, no te dejes engañar. Jesús es el único Hijo de Dios. Él fue encarnado como hombre, pero siguió siendo Dios. Él murió en la cruz, derramando su sangre para así poder pagar el precio de nuestros pecados y poder comprar así la salvación de todos aquellos que aceptemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Jesús lo hizo voluntariamente, no por debilidad, sino por una gran fortaleza y valentía. Entonces, como lo leímos en Juan 14:6, Jesús es el único camino a Dios. O sea, no hay otros evangelios, nada más hay un evangelio, el evangelio de Jesús.
Yo por eso cuando platico con algunas personas me dicen, es que tu religión, les digo, no, es que no es religión. Yo no creo en una religión, creo en Jesús. Jesús no vino a enseñar religiones, vino a enseñarse a sí mismo como camino hacia el Padre. Entonces, no se dejen engañar, hermanos y amigos que nos están viendo, ni los sacrificios, ni las penitencias, ni las religiones te pueden llevar al Padre, solo Jesús. Bueno, como conclusión, Dios no puede ser burlado, nadie lo engaña a Él, pero nosotros sí podemos ser engañados. Y también nosotros a veces engañamos, es la verdad. Así que, si tú quieres que tu vida cambie y ya no quieres ser engañado por falsas doctrinas, por cosas que no son ciertas, pero se hacen ver como ciertas, tienes que conocer a la luz, que es Jesucristo. Si tú estás engañándote a ti mismo o has engañado a personas o a gobiernos o a quien sea, tienes la oportunidad de ya no hacerlo. Y mira que Dios conoce bien todo lo que hemos hecho. En Marcos 4:22, el Señor Jesús dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo va a salir a la luz, todo se va a saber. Por muy escondido que esté, por muy que se haya hecho en lo oculto, todo se va a conocer. Dios lo conoce y finalmente va a salir a la luz. Hasta lo más profundo de tu corazón, hasta tus pensamientos, Dios los conoce. Entonces, si no quieres ser engañado, si no quieres vivir incluso engañando a los demás, causando problemas, causando dolor a las personas que te aman, tú tienes la solución. Cree en quien es la verdad y la vida, en Jesucristo. En Él puedes confiar tu vida eterna y Él es el único en quien puedes confiar tu vida eterna. Yo te voy a invitar, si quieres en este momento aceptar a Cristo y quieres dejar de ser engañado y dejar de engañar a otros, cierra tus ojos conmigo y haz esta oración. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te pido perdón porque yo he engañado, he mentido, he cometido pecados, pero también sé que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, porque me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Abro mi corazón y te ruego que me perdones y que entre Jesucristo en mi vida para hacer tu voluntad y vivir una vida mejor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si ya has hecho esta oración en tu corazón, quiere decir que Jesús ya te ha perdonado, te ha limpiado tu corazón. No importa cuáles sean los pecados que hayas cometido, no importa las tristezas o las penas por las que hayas pasado en tu vida. Hoy Él ya está contigo. Yo me pongo a tus órdenes ahí en el sitio jesusesperanzayvida.org. Abajito del video está la descripción. Vienen los datos de contacto para que me mandes un WhatsApp o un correo electrónico y con gusto te podré aclarar todas tus dudas. Que el Señor les bendiga y por último vamos a tener un himno, el himno 397 que se llama Firmes y Adelante. A continuación de ese himno tendremos los avisos, así que no se vaya, espérese a los avisos que son importantes. Que el Señor les bendiga a todos.
La Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida, Hogar de Ministerios DIN, agradece su asistencia y su atención a este culto, el cual pedimos a Dios haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde que siempre estamos atentos a dudas o comentarios que tengan acerca del mismo. Y estos serán los avisos a la congregación. Seguimos abiertos para cualquier otra pregunta que tenga acerca de Dios, la Biblia o su relación con Jesús. En la descripción estaremos dejando un link para que visite nuestra página oficial de Jesús Esperanza y Vida. En la misma podrán encontrar los datos para contactarnos. También le pedimos que siga atento a nuestros próximos devocionales. El viernes a las 8:30 tendremos nuestro estudio bíblico virtual, Una vida con propósito, en el cual estaremos mostrándole cuál es el propósito que Dios hizo para su vida por medio de su palabra. Esperamos contar con su asistencia. Si quiere seguir recibiendo puntualmente nuestros videos, suscríbase y haga clic en la campana de notificaciones. Esperamos seguir contando con su presencia. Que Dios los bendiga.